por este tiempo donde podemos disponer nuestro corazón para adorar su nombre, para conectar de corazón a corazón con Él, pero también su palabra. Sabe que sin su palabra no hay crecimiento espiritual. Sin su palabra no hay una vida que se edifique conforme a la voluntad de Dios. Sin su palabra no hay vidas transformadas, no hay familia en armonía, no hay verdadera bendición. Porque la palabra de Dios, cuando se suelta, Él hace lo nuevo y hace lo que Él tiene. Y es nuestro espacio, es nuestro tiempo de palabra de Dios. Comienzo con esto. ¿Sabía usted que hace poco se filmó una película aquí en Cabimas? Con gente de Cabimas vinieron actores y actrices internacionales y estuvieron por aquí, en el Barroso, en el barrio Laínos, grabando una película la cual ya se estrenó en España y una parte de Europa. Y recibimos la buena noticia de que se va a estrenar el próximo 30 de abril aquí en Venezuela, en toda Venezuela. La escribió una pastora amiga que conocemos y queremos mucho, y esta película se llama Creer o Morir. Es hermosa, da un mensaje de fe, de esperanza y de unión familiar para los venezolanos y siendo luz afuera. Ahora, el título de esta película la tomo como título de esta enseñanza. Creer o morir. ¿Sabe por qué? Porque una vida en Dios, una persona sin creer, se separa de lo que Dios tiene. Un matrimonio, cuando deja de creer en el diseño del matrimonio, se separa, muere el matrimonio. Cuando una persona deja de creer en sus sueños, en sus proyectos, ese proyecto y ese sueño muere. No da vida, no produce más nada. Igualmente, ¿sabe todo lo que dice la palabra de Dios sobre el creer? El creer es tan necesario. Todos nacimos con la necesidad y la capacidad de creer. Pero la pregunta es, ¿en qué estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo? Y eso marca la diferencia. Toda persona que usted pare en la calle le va a decir, si medio conversa con esa persona, te va a expresar en lo que cree. Porque sus palabras lo van a decir y sus acciones lo demuestran. Ahora, la Biblia dice, o el Señor Jesús mismo dice, que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible al que cree. Y creer está hablando no solo de las cosas terrenales, no solo para las cosas materiales. Está hablando de creer, todo es posible. Lo que te era imposible con tus propias fuerzas, ahora es posible. Lo que era imposible a nivel de pronósticos humanos, de cálculos humanos, es posible cuando creo en Dios Todopoderoso. Ahora, la Biblia también dice en cuanto al creer, de que si ya estamos en el Señor, no andamos por vista, andamos por fe. Y ese andar significa el cómo conduzco mi vida. En mi diario caminar, en mi lunes, en mi miércoles cualquiera, ¿cómo me conduzco? ¿Ando según lo que veo? ¿Según lo que veo me hace sentir, creer o poder? ¿O según lo que creo hace que todo se transforme? Así que no andamos por vista, andamos por fe. Y andar por fe significa que estoy consciente de la realidad que me rodea, pero todo lo que hago es creyendo que Dios está conmigo y está en mí. Amén. Dile a alguien cerca, no es por vista, es por fe. También dile, cree y verás que es posible. Quiero comenzar con esto porque es la base fundamental de un creyente. ¿Sabe? Quiero que conectes tu corazón con esta palabra y esta enseñanza. Mira, si no crees, vas a morir. Y voy a explicarlo a detalle. No solamente es que todos vamos a morir, pastor, todos algún momento terrenalmente nos vamos. Vas a ver que no es solamente eso, tiene que ver con algo mejor y con algo más allá. El Señor Jesús tiene la mejor conversación para mí en las Escrituras, en los Evangelios, es entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo es un hombre que representa toda la ley judía, toda la ley, todo lo que significa lo religioso. Y se consigue de frente, él busca un encuentro con Jesús que
tipifica, representa la gracia que viene a establecerse como reino. Y tienen un encuentro. Nicodemo lo busca a solas y le dice, mira, sin duda alguna tú vienes de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces. Nadie puede decir lo que tú dices y hacer lo que tú dices. ¿Cómo hago para creer? Para creer y para pertenecer a ese reino que tú predicas. Jesús le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. Y él en su sabiduría humana, con mente corta y vista limitada, o sea, tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a salir. No, mijo, no se refiere a eso. Se refiere a nacer en el agua y en el espíritu, de nuevo en él. Y aquí es donde Jesús dice esto tan conocido, de la importancia de creer. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, todo el que crea en Él, no en eso. Porque hay personas que creen en eso. O que, no, es que yo no creo en eso. No te está llamando a creer en eso. En eso que Él dice, yo digo, en eso que aquí hacemos, no creas en eso. Él está diciendo el que cree en la persona de Jesús. El que cree en la persona de Jesús tiene vida eterna y todo le es posible. Mira, Él nos está llamando a que no es posible, nos está enseñando que no es posible una transformación verdadera. No es posible una vida nueva, un nuevo nacimiento sin creer. Tienes que creer para ver la transformación que Dios quiere para nuestras vidas. Oído, familia. El Señor Jesús no nos llamó a modificar la conducta. Dios nos llamó a transformar nuestra vida para bien y para siempre. A eso nos llamó. Vidas transformadas, no vidas modificadas por parámetros humanos, por legalismo y reglamentación. No, es mucho mejor que eso. Es mucho más que eso. Y es lo que quiero que hoy tú y yo celebremos y abracemos. Tienes que creer para poder ver el nacimiento nuevo que Dios tiene para tu propia vida. No es creer en eso, te decía, es creer en Él, en Jesús, en lo que Él representa, en lo que Él es. Creer en Él está unido a la vida plena y vida eterna. Si ves ese texto, te das cuenta cómo creer en Él, cómo creer en Jesús está ligado, íntimamente conectado con vida plena y vida eterna. En cuanto a esto te doy otro contexto. En Hechos 16, Pablo y Silas, dos hombres que luego de resucitado Jesús, Pablo y Silas están predicando el evangelio para que otros crean en Él, en Jesús, en la persona de Jesús. Y haciendo esto ocurre una situación con una mujer adivina en una ciudad. Y esa mujer adivina que estaba siendo esclavizada por otros hombres que se lucraban con este tipo de artilugios, y él echa fuera al demonio que tenía o la entidad que tenía esa mujer, porque el espíritu de adivinación es de las tinieblas. Lo echa fuera. El Señor revela, muestra, pero la adivinación es otra cosa. Y puede liberar a esa mujer, y ellos ven que la meca de su mercantería, de su mercantilismo, ya no es productivo. Meten preso a Pablo y a Silas, tiene que leerlo en Hechos 16 con calma. Lo cierto es que no lo meten en cualquier celda, lo meten en la celda de más profundo y los encadenan de manos y pies. A medianoche los golpearon fuertemente y los encadenaron. Eso es para dejar de creer, es un motivo suficientemente humano para dejar de creer en la persona de Jesús. Porque ellos creían y estaban dando a que otros creyeran en Jesús, no en Pablo, no en Silas, no en otros, ni en Pedro. Crean en Jesús, era su discurso. A lo zurdo y a lo derecho era su discurso. Crean en Jesús, en la persona de Jesús. Estando en esa situación, que para nosotros ya es suficiente para dudar si creer o no, ellos a medianoche empiezan a adorar a Dios, a cantar a pulmón, que otros presos escuchaban la adoración y se unieron a la adoración. Eso provocó, ¿sabes? Uno de los hechos más espectaculares que pasa en la Biblia. Y sabía usted que investigando, no solo está en Hechos 16, está registrado en otros manuscritos de otros testigos que estuvieron allí, de ese tiempo. Y es poderoso, porque en medio de la adoración a medianoche de los que creían y con esa adoración hacían creer a otros, ¿sabe qué ocurrió?
Tembló la tierra desde sus cimientos, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Y ocurre que el carcelero se asusta porque sabe que si se escapan los presos lo van a matar. Va a buscar la espada para quitarse la vida y nadie se ha ido de aquí. Pablo lo detiene. Tranquilo, nadie se ha ido de aquí. Aquí estamos. El hombre asombrado por esto, porque por esa señal está creyendo ahora el carcelero, lo lleva a su casa, a Pablo y a Silas. Y me encanta lo que dice la Escritura. Estando allí, el carcelero le dice: lo que he visto es poderoso. Yo quiero creer como ustedes a Jesús, a ese Jesús que predican. ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que ellos le contestaron. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los que están en tu casa. Pero los textos siguientes son poderosos y hermosos. Dice el texto siguiente: y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en casa, porque nadie puede creer si no se le presenta la palabra de Dios. Ellos llegaron allá y Pablo y Silas le presentaron la palabra del Señor a ese carcelero y a todos los que estaban en casa. Dice el 33, aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos se bautizaron a él, al Señor Jesús, y a todos los de su casa se bautizaron. Pero el 34 dice algo hermoso: el carcelero llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Una casa se alegra cuando todos los de la casa creen en él. Aplaude la gloria del Señor. Este es un contexto. Estamos hablando de creer por fe, de creer y tener y mantener una fe en Él. Transforma vidas y transforma familias. Cuando creemos a Él de verdad, la transformación es un resultado que más temprano que tarde llegará. Cuando alguien de verdad cree en la persona de Cristo, la salvación llega a esa casa, pero debe extenderse a los demás también, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, de oraciones y del testimonio propio de los que creen en Él. ¿Dónde están los que creemos en el Señor? Tú debes demostrar que crees, no solo decirlo, sino tu testimonio también hace que otros crean, y eso es clave. Familia, en este punto quiero enseñar esto. Creer en el Señor es tan elemental que muchas veces le echamos los escombros de nuestro diarismo a eso arriba, y el creer queda tapiado por nuestros propios pensamientos, por lo que vemos y no por lo que creemos. Y estamos muchas veces teniendo una fe primaria o principal en el Señor, estamos tapiados por tantas situaciones, falta de perdón, escasez, tantas circunstancias que le colocamos por encima del creer. Lo cierto es que hay rompimiento de cadenas, hay sanidad y restauración en la vida y en las familias que le creen al Señor. Eso es así. La fe es fundamental, pero quiero enseñar esto. La fe no es un deseo bonito del corazón y ya. La fe es una acción. ¿Qué es la fe? Una acción que demuestra lo que yo creo. Por allá dice una parte de las cartas de Pablo, en donde dice, creo que Santiago, dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obra es muerta. Es entender que la fe debe tener acción. Acciona con fe. Es tener esa acción que demuestra lo que yo creo. Ahora, es saber que la fe es fundamental. Es lo principal en nosotros y regularmente por ahí viene la falla. De tantas cosas que no entendemos del todo. Y quiero que veamos Hebreos 11:6 y te cuento mi testimonio particular. Cuando empecé a creer en Jesús, creía en Dios de forma muy tradicional, de forma muy convencional o conveniente. Cuando tenía algún problema iba. Y recuerdo que un hombre valiente me para en la calle, me habla de Jesús, me hace hacer la oración de fe y me regala un Nuevo Testamento. Cuando me regala un Nuevo Testamento me da el mejor de todos los consejos. Mira, lee la Biblia, comienza por Juan. Tiene Salmos, Juan, y lee toda la Biblia. Lee este Nuevo Testamento. Mira, y aunque no entiendas, sigue leyendo. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía.
Empecé a leer y ¿sabe qué entendía yo? Vaya a Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahora, gracias a Dios me acordé, sigue leyendo. Ok, seguí leyendo. Y el versículo que primeramente veo que saltó de ese texto fue este, Hebreos 11:6, que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quería agradar a Dios, pero sin fe era imposible. Todo aquel que desea acercarse a Dios, ese era yo, debe creer que Él está, que Él existe, que Él está presente en mi vida, en mi problema, en mi familia, en mis labores, en mis circunstancias, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y pude entender esto. Cada vez que usted le busca, como en este tiempo de congregación, es una forma de buscarle, pero también la forma de buscarle es en intimidad en tu casa, Biblia abierta en tu cuarto. Y cada vez que usted le busca con sinceridad, congregacionalmente o individualmente, ¿sabe qué? Las tinieblas retroceden y la luz de Cristo llega a usted. Es entender que necesitamos potenciar nuestra fe. Y la fe es entender, mira, yo quiero agradar a Dios, pero déjame decirte esto, sin fe es imposible. La traducción de imposible es muy sencilla. No existe posibilidad alguna de conectar con Dios, de agradar a Dios sin fe, sin tu fe, sin mi fe. En cuanto a la fe, Jesús dijo, debe ser como un grano de mostaza, que aunque es pequeña al inicio, se convierte en la más grande, el árbol más grande de todas las hortalizas. Da fruto y otros animales se refugian en él. Así es la fe. ¿Sabe cómo es? Creciente. La fe es creciente. ¿Y sabe algo que me encanta de la fe? Que la Biblia dice, no cualquier otro líder religioso, que el Señor repartió a cada uno una medida de fe. Úsala. Usa esa medida de fe. Dios nos entregó a cada vida trae incorporada, trae internamente una medida de fe. Pero esa medida de fe no es para que se quede ahí, en esa medida, o para que retroceda, es para que avance, crezca, florezca, dé fruto y se multiplique en otros. Para eso es la fe. Entonces, recuerda Hebreos 11:1, que la fe tiene que ver con la confianza en lo que esperamos, en la convicción, en la certeza de lo que no vemos. ¿Sabes? No veo mi vida transformada todavía, no veo mi familia transformada, pero lo creo y sigo funcionando y avanzando así. La fe en Él, estoy hablando. Romper con el mito de creer en eso para empezar a creer en Él. La fe en Él es personal. Y esto me encanta enseñarlo. La fe en Él es propia, desde tu medida de fe. Desde ahí comienza a creerle a Él y verás tantas promesas cumplidas. Pero la fe personal, pero la fe no puede ser a tu manera. No puedes creer en Dios a tu manera. No puede ser a tu manera. Puede decirle a alguien que estime, hermanito, no puede ser a tu manera. Fondo. Música de fondo. No puedes creer en Dios a tu manera. ¿Sabes? Te digo porque digo, repítelo, dile a que está a tu lado. Porque yo muchas veces lo dije. Hey, tranquilo, yo creo en Dios a mi manera. Y a mi manera solo es una canción, que también la letra está muy sospechosa. Pero ¿sabe? No puedes creer a Dios a tu manera, porque sería creer a Dios en ti, una cosa extraña. Es creer en Dios conforme a su voluntad, porque fe es estar convencido de que Él es suficiente y todo lo que necesito. Es entender, y un ejemplo de esto, de que no es a nuestra manera, es Tomás. ¿Recuerdas a Tomás, el discípulo? Luego de Jesús resucitado, le había dicho varias veces, me van a ver cómo me levanto de la muerte. Voy a caminar entre ustedes, les voy a enseñar del reino. Me van a ver. Aparece Jesús y casualmente Tomás no estaba en ese momento en ese cuarto. Y le dicen, el Señor Jesús apareció, vino, lo vimos. ¿Qué dice Tomás? Mira, hasta que yo no vea. Ese era el creer a su manera.
Si yo no lo veo, yo no creo. Tengo que meterle mis manos, ¿ve su manera? Mis manos en sus heridas, mi mano en sus costados. Viene Dios con su gran amor, tiempo después aparece y está Tomás. Y lo primero que hizo fue buscarlo. Y no para reclamarle, ni no para comenzar desde su manera, transformarlo a creer a la manera de Dios, que es la poderosa y la bendecida. Y le dice, Tomás, aquí estoy. ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Sabes qué hizo Jesús? Le extendió la mano. Mete tu dedo. Le abrió el costado. Mete tu dedo. Mete tu mano, porque le cabía la mano. Y cuando la saca le dice, ¿crees? Eso es lo que me interesa, que creas. Y luego le dice a todos, bienaventurado es el que cree sin haber visto. Debes creer primero para ver. Debes romper con ese mito limitante de que tengo que ver para creer. En el Señor no aplica. En el reino de Dios eso no existe. Lo que existe es que debo creer para ver. ¿Quieres ver a Cristo volver con poder y gloria? Debes creer ahora. Debes creer en Él, en su persona. La fe se demuestra con acción y con la constancia de lo que haces, de lo que hagas. Voy con otro contexto. Juan 11:40 enseña sobre la resurrección de Lázaro. Muchos conocen la historia. Te coloco en contexto. A Jesús le avisan que su gran amigo, un amigo personal de Jesús, está terriblemente enfermo. Y dice, no vamos ahorita. Se demora 4 días en ir. Se entera que murió. Cuando va de camino, su hermana María se lo consigue y le reprocha. Jesús, si hubiese venido antes, esto lo hubiese pasado. ¿Sabe? Jesús le dice, tranquila mujer, tu hermano despertará. Sí, yo sé. Desde lo que ella sabía, creía. Yo sé que él resucitará en el día postrero. Pero no me refiero a eso. Jesús le dice, calma. No me refiero a eso. Y le respondió esto tan hermoso. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ¿verás qué? Y ese texto es tan poderoso y muchas personas lo usan para algo tan vacío y tan vagante, tan vago como para lo terrenal, solo lo terrenal. Y el contexto ahí es de resurrección. El contexto ahí es de eternidad, es de valor profundo. Le está diciendo, mira mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios significa, traduce, ver la intervención de Dios en este asunto terrenal y eterno. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A quién el Señor le estará haciendo esta pregunta en este momento? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Tú la vas a ver. Pero para poderla ver, primero debo. Y ese creer se demuestra. Pregunto, María con su cuestionamiento, ¿estaba demostrando que creía? Ella sabía mucho, pero no creía. ¿Sabes? Creía en lo que sabía y no estaba consciente de con quién estaba. De que Él es la resurrección y la vida. Y de que si Él ya te dijo tranquilo que Él va a despertar, es confiar en su tiempo. Lo cierto es que tener y mantener la fe en Jesucristo trae innumerables beneficios. Hoy no vengo a venderte un producto. Hoy vengo a llamarte a creer en Él. Desde tu corazón, desde tu vida completa. Creer en el Señor Jesucristo, en la persona de Cristo, en todo lo que es vida, muerte, resurrección, venida y todo lo que Él significa. Creer en Él trae incontables beneficios, tanto en lo físico, como emocional, como espiritual. Pero en esta enseñanza quiero enfocarme en dos beneficios. El primero es que trae vida eterna. Lo leíste conmigo. Cree en Él y no se pierda, mas tenga vida eterna. Si muerte es separación, vida sabemos que es unión. Y cuando tú crees en Él, estarás unido a Él eternamente. Desde hoy y para siempre. Ya el pecado no tiene poder sobre ti.
Y el poder del pecado, que es la muerte, la separación eterna de tu vida con Dios, ya no puede aplicar cuando está la fe puesta en el Señor Jesús. Y esto es importante. ¿Sabes cuál es el primer beneficio? La vida eterna, que tiene que ver con que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y esto muchos lo recitan por recitarlo. Pero ¿sabes que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Depende de que si crees en él. Déjame decirte algo. El libro de la vida no lo inventó un pastor, no lo inventó un cura, no lo inventó ningún líder religioso. ¿Quién dijo que había un libro de la vida y cómo se usa? El mismo Señor Jesús. Luego resucitado va a su mejor amigo Juan, el discípulo más amado, y se lo lleva a una isla desierta llamada Pasmo y le dice: toma nota de todo lo que te diré y lo que te mostraré. Y entre tantas cosas le dice esto sobre el libro de la vida en Apocalipsis 20. Léalo conmigo. Está relatando o escribiendo lo que le está mostrando el mismo Señor. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Resurrección. Estaban todos delante del trono, trono que traduce juicio, comparecencia. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Unos libros, pero aparte había un libro específico. ¿El libro de qué? Y de la vida es de la unidad, de la unión con Dios, de los que están unidos con Él, de los que permanecen y pertenecen a Él. Y dice: los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Pero el libro, los que estaban en el libro no pasarían por ese récord, porque ya Cristo había pagado. Porque significaba que si tu nombre está allí, es porque ya estás unido a Él desde aquí. Y tienes que leer con calma y en bendición los textos siguientes. Mira, dice el 13: el mar devolvió a sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron a los suyos. Entonces cada uno, ¿quién? Cada uno. Todos compareceremos frente al tribunal de Cristo y los libros serán abiertos. Pero hay un libro específico, puño y letra del Señor Jesucristo, que me atrevo a suponer y a asegurar en mi corazón que está escrito con la tinta de su sangre preciosa. Y así está escrito tu nombre, si crees en la persona de Jesús. Devolvieron los muertos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. ¿Viste que lo que haces importa? ¿Que lo que haces es importante? Y dice el 14: la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Mientras producción me ubica al verso 15, ahí en NTV, yo quiero explicar qué es muerte segunda. Muerte segunda es más allá de la que tú conoces, de la que visitamos cuando vamos a un sepelio a dar unas palabras de alguien que está en un feltro. Esa es la muerte primera en la Biblia. Pero existe una muerte segunda. ¿Y por qué yo no la supongo? Yo la creo, porque está en la Biblia. Y esa muerte segunda dice que los que ya murieron en el mar, en la tierra, en el aire, donde sea, serán levantados, comparecerán. Pero los que están en el libro de la vida tendrán vida eterna con Él. Los que no estarán ahora formando parte de algo llamado muerte segunda, que es separación eterna de Dios y unión eterna con las tinieblas, el Seol y todo lo que esto significa. No lo dice un pastor para meter miedo, lo dice el Señor Jesús para salvar almas, para salvar vidas. Y esa vida depende de que si crees, eso es posible. Si crees en la persona de Jesús, no en la religión tal, no en esa tradición, no en tus propias fuerzas, no en un cónyuge, no en un trabajo, no en una persona. Es que desde tu medida de fe creas en la persona de Jesucristo y tu nombre estará escrito. Mira cómo dice el 15: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Qué significa? Segunda muerte. Esto es lo que quiero decir del primer y principal y más profundo beneficio de creer que tu nombre estará
escrito en el libro de vida. Creer en la persona de Jesús y creer en Él, yo lo sé y lo demuestro con mis acciones, mis palabras y mis pensamientos. Volvemos a la presentación. Lo que quiero enseñar en este punto, familia, es que creer es igual a vivir, ¿sí o no? Creer significa vivir. Por eso me conectaba mucho con el título de esta película, porque creer o no creer significa morir, y morir en serio, morir totalmente. Creer o morir. Mira, todos llegamos a algún punto de nuestra vida a esta encrucijada: o creo o muero. Pero muchas veces es tarde. Cuando despierta, solo estás en la ruta del morir. La Biblia dice: cree en el Señor mientras puede ser hallado. Cree en Él mientras está cercano, porque llegará un tiempo como en el arca de Noé, que se cerrará la puerta. Y crees en Él, vívelo y demuéstralo con tus amistades, con tus acciones, con la transformación de adentro hacia afuera. Y es el llamado de hoy. El creer para vivir, y el no creer te lleva a lo contrario. La primera razón es esta. La primera razón del creer, del beneficio del creer, es la eternidad. La segunda es para el aquí y el ahora. Si estaba prestando atención, ahora presta toda tu atención. Ese es para la eternidad y te puede parecer wow, muy impactante, impresionante, pero es para la eternidad. La segunda razón por la cual creer en Él es básico, elemental y fundamental en tu vida. No estoy hablando de la del vecino, de la que tienes sentado atrás o adelante, la tuya. Creer en Él es tan importante que en la segunda tiene que ver con que Él habita en nosotros. Cuando crees en Él, la Biblia enseña que el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, se cumple su promesa de que el Espíritu Santo de Dios ahora habita en Él. Y para entrar en esta última parte, quiero enseñarte compendio bíblico. Antiguo Testamento. Dios se muestra como creador, hay separación por pecado, y luego se muestra como Dios por nosotros, por su pueblo. Sale al frente, abre el mar rojo por nosotros. Va delante del pueblo en el desierto como columna de fuego en la noche y como nube en el día, pero va por nosotros. Y hemos cantado y dicho: si Dios es por nosotros. Y sí, pero no solo queda que está por nosotros para que nos abra camino. Llega Jesús, y cuando María está embarazada, el ángel le revela esto: a Él lo conocerán como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya no solo es por nosotros, no es que aquello se invalidó, es que viene avanzando hasta nosotros, acercándose a nosotros. ¿Lo ves conmigo? Ya no es por nosotros, fuera de nosotros, sino ahora está con nosotros. Está conmigo, está contigo cuando le creo. Y Jesús, dentro de su predicación y su ministración aquí en la tierra, dice: mira, les conviene que yo me vaya. Porque tenían una chilladera, porque Jesús les decía: me tengo que ir. No entendían del todo, los entiendo. Les conviene que yo me vaya, porque de esa forma mi Padre les enviará de su Espíritu a cada uno de ustedes. Llega Pentecostés, Hechos capítulo 1 y 2. Y dice que el Espíritu Santo llegó a la tierra, llegó a la humanidad, y no para visitar, sino para quedarse. Y ahora el Espíritu Santo es en nosotros. Hoy día, por la gloria de Dios, Él es por nosotros, en nosotros y con nosotros. Hey, pero pregunto, familia, con todo respeto, ¿pero eso es para todo el mundo? Gracias a Dios por esos 4 que están pilas. ¿Eso es para todo el mundo? ¿Para quién es? Dile a que está a tu lado: viste, tenéis que creer. Si no, estamos fritos, papá. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. Velo conmigo. No saben, y es una pregunta retórica, porque saben, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿No lo saben? Y Pablo les está exhortando con corriente 440. Hey, ustedes tienen rato caminando con Dios. ¿Acaso no saben que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Mira,
Cuando ya le crees a Él, muchas veces pensamos, hablamos y actuamos como si olvidáramos que ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Lo olvidamos. Y sabes, hoy es el día de, hey, ¿quién soy yo? ¿Está en mí o no? Si somos personas que tienen identidad de hijos de Dios, debemos estar siempre conscientes de que por la fe puesta en todo lo que Cristo es y significa, el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Si crees en Él, somos su templo y al mismo tiempo su casa. Es decir, que somos ese lugar especial en la tierra donde a Él se le adora. Tú eres el lugar. Cada vida que le cree es el lugar en la tierra donde a Él se le adora de verdad. Y en la adoración, altar significa sacrificio vivo y agradable. Donde Él vive, donde Él nos ministra. Y eso lo cambia todo, para bien y para siempre. Cuando en tu corazón ya vive el Espíritu Santo, no hay vida modificada, hay vida transformada, para bien y para siempre. Pero debemos procesarlo y vivirlo. Míralo de esta manera, un extracto del libro Manantiales en el Desierto. Él habita en la vida de la gente que le cree. ¿Dónde habita Él? Él habita en la vida de la gente que le cree, le sigue y le sirve. Aunque somos imperfectos, a Él le plació, eligió vivir en nosotros. Qué grandioso amor, ¿cierto? ¿Cuántos aplauden conmigo el amor de Dios? El amor de Dios. A Él le plació eso. Cuando estamos en Cristo ya no somos visitados por Dios. Y usted no visita a Dios, somos habitados por Él. Y esa es la gran diferencia de creerle a Él. Esto significa que nunca más estará solo. Quiero hablarle con claridad y contundencia a todas las personas que se han sentido solas, que sienten soledad. Es un sentir humano, es una duda razonable. Pero si crees en Él, esto ya no más te gobierna. Esto ya no más te afecta, porque no estás solo. A Dios le plació habitar en ti, en tu vida. Y ya no estás solo, ya no estás sola. Aunque sí, necesitamos acompañamiento personal. Necesitamos saber esta gran verdad. Eso es lo más grandioso del universo, que Dios no te ha dejado solo, ni nunca te dejará. Dios está contigo, dentro de ti, acompañándote siempre. ¿Cuándo te acompaña? Para guiarte, cuidarte, consolarte y bendecirte desde adentro. El problema está que yo quiero que me bendiga desde afuera para adentro. Y Él no va a cambiar su diseño por mis emociones. Yo tengo que alinear mis emociones a su diseño. Él quiere bendecirte, cuidarte y consolarte desde adentro. Pero si no habita en ti, no ocurrirá. Él quiere bendecir tu familia, pero para bendecirla tiene que estar en la familia. Quiere bendecir tu trabajo, pero para bendecir tu trabajo debe estar en tu trabajo. En todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Y quiero cerrar con un contexto más que certifica esto de que ya no estás solo, que Él está en ti. Pablo llega a Atenas, Grecia, la meca de la filosofía, donde se le rinde culto a la inteligencia humana en ese tiempo. Y él lo llevan los otros eruditos y como lo veían hablar de una manera tan elocuente, tan especial, lo invitan a algo llamado Areópago. Búscalo. Es un templo donde se reunían los sabios a filosofar. Y ahí habían literalmente dioses, Zeus, Neptuno, no sé qué, no sé. Y había un estandarte que no tenía imagen que decía al Dios no conocido. Pablo está caminando por allí y le dice algo especial a ellos. Les dice, mira, ustedes adoran lo que no conocen. Porque lo tenían ahí. No lo conocen, pero lo adoran también. Ellos le iban pidiendo a todos esos dioses. Cuando les fallaba el tiro, iban al que no conocemos. Bueno, por si acaso, al que no conocemos también. Y Pablo le dice, mira, ustedes adoran lo que no conocen. Yo y nosotros adoramos a quien conocemos y habita en nosotros. Los dejó locos. Literalmente la Biblia dice que cuando tú citas palabra de Dios, a los demás lo que le queda es cerrar boca. Pero no cerrar boca como para que tú los aplastes. Cerrar boca para creer en Él. Y quiero que veas lo que el mismo Pablo les dijo. Hechos 17. Él es el Dios, señalando eso,
que hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Él no vive aquí. Le está diciendo, Él no vive en templos hechos por hombres. Él vive en vidas que le creen, le siguen y le sirven. Él vive en corazones dispuestos. Él vive en corazones que le creen a Él. No a un pastor, no a la persona humana, porque la Biblia dice, no le va bien a la persona que pone su confianza en otro hombre. Sí, Dios usa instrumentos, pero el llamado es a poder caminar como hijos de Dios. Saber que Él no vive en templo hecho por hombre, en altarcitos de mesitas que coloquemos en un rincón de la casa. Él no vive ahí. Incluso, con toda potencia te digo, no quiere vivir ahí. Lo encerraron en una cajita llamado arca, para irnos enseñando de menos a más. En un templo glorioso y pomposo que hizo Salomón. Y mire, ¿tú crees que, una pregunta que le hace, ¿tú crees que ese templo tan hermoso, lleno de riquezas, puede sostener mi gloria? ¿Puede contener mi presencia? ¿Sabe qué? A Él le plació que tu vida y mi vida sí contengan su presencia, sí contengan su eternidad, sí contengan su amor. Así que si esa persona se va o viene, tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está contigo porque su presencia te arropa, te abraza y te bendice. Al Señor le plació colocar este tesoro tan grande, la salvación eterna, su presencia, en vasos de barro. ¿Sabe qué son vasos de barro? Tu vida y la mía. Vidas humanas tan frágiles, tan cambiantes, tan maleables. Por eso, familia, somos su iglesia. Somos su iglesia. Cada vida que le cree es su templo y su casa. Este es el lugar donde se reúne la iglesia, donde se reúnen vidas que contienen la presencia de Dios, vidas que le adoran. Ahí, en esa vida que le cree, habita la luz de Cristo y desde ahí alumbra el mundo. ¿Lo ves conmigo? Desde cada vida que le cree, habita la luz de Cristo y desde ahí alumbra el mundo. Conforme a eso, la iglesia de Cristo tiene una visión y una misión general que Jesús dio. Quiero que vayamos a esta misión generalizada que Dios le da a los que le creen a Él, a sus discípulos, para que luego veamos nuestra visión y misión local que se ancla en la visión de Jesús. Él dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, en Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiéndolos en la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios por nosotros, con nosotros y en nosotros. Enseñen a los nuevos discípulos, nuevos creyentes, a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro de esto. Me encanta Jesús. Le digo, ni se les ocurra dudar esto, de que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Viviendo la voluntad de Dios, Él dice, ten por seguro que yo estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin del sistema. ¿Sabes? Fuimos llamados a creer en Él. Y creer en Él significa creer en su misión, creer en su visión. Creer en Él para ser sus discípulos que hacen otros discípulos y extienden su reino. ¿Tú crees en Él? ¿Qué te detiene a creer en Él de verdad? Sin reservas, sin condiciones. Hoy quiero que conozcas la visión de la iglesia que estás visitando o a la que estás asistiendo. Quiero que la conectes con la visión misma de Jesús. Pero esta visión es para los que creen en Jesús y en su diseño de iglesia local. La iglesia como la conocemos, como se mueve hoy día, no fue una idea de una persona. Es la idea de Jesús como centro, como cuartel general para cumplir esta visión y misión. Donde todos participan, donde se bendicen las generaciones, donde manejamos un liderazgo generacional. Y quiero que veas, conozcas la visión y la misión de nuestra iglesia local que está anclada en la gran comisión de Jesús. Nuestra visión es ser una iglesia saludable, dinámica y discipuladora para ver vidas y familias transformadas. Una iglesia saludable que no se mueve en la toxicidad de dominar gente, de manipular corazones. Una iglesia saludable
porque lo saludable crece, lo saludable se reproduce, lo saludable Dios lo bendice. ¿Sabes? Dinámica, porque tiene movimientos, no aleatorios, movimientos organizados, y discipuladora. Vive en discipulado y hace discípulos con el objetivo de ver familias y vidas transformadas por el poder de la palabra. Nuestra misión, ¿cómo logramos la visión? Cuidando, capacitando y sirviendo, apuntando cada actividad a la transformación de vidas y familias por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Esta es una carga que el Señor ha llevado o ha colocado sobre sus discípulos, sobre los que le creen. Y quiero decirte esto hoy: haz que la carga del Señor también sea tu carga. Deja que lo que Dios le afecta también a ti te afecte. Ora por eso, pero también participa de eso. Oremos que lo que a Dios le importe, también a nosotros nos importe. ¿Y sabe que a lo que Dios le importe? Vidas salvadas y nombres inscritos en el libro de la vida. Personas y familias restauradas. Personas que trasladan o se transicionan de muerte a vida. A eso fuimos llamados. Por favor, amemos lo que Él ama. Mira nuestro modelo iglesia. Tiene que ver con 3 espacios, con funciones. En el templo, como aquí. En el templo hay servicio de celebración. ¿Qué es esto? Dominicalmente, por ahí entran las personas regularmente. También hay capacitaciones, servicios de oración, grupos de apoyo, cómo controlar la ira, matrimonio sobre la roca. Aquí en el templo, está bien, pero no nos quedamos aquí. Hechos 2, Hechos 1, habla de ira en casas. En casas debe funcionar el reino. En casas a través de los grupos de cuidado. La importancia de que sea en casas. Ahí, en grupos pequeños donde comparten, conversan y oran. Hay rompimiento, bendición y discipulado. Pero también en casas hay visitas de personas que nos permiten llegar para visitarles, orar, levantar altar. Pero internamente, las casas es para tener tiempo a solas con Dios. Ese es nuestro modelo, iglesia. Que si vienes a congregarte, también en tu casa tengas tiempo a solas con Dios a diario. Y puedas tener altar familiar 2-3 veces por semana, reuniendo a los tuyos en la sala de tu casa. Pero no queda en casas, también vamos a misiones urbanas, actividades de calle, donde llevamos la palabra de Dios, a donde Dios nos ha sido invitado, a canchas, a estadios, a escuelas, a hospitales. Llegamos con labor social, con ayuda a las personas, no solo con material, sino con una palabra de vida. Eso es evangelismo y discipulado. Y quiero que este modelo iglesia, queremos que tú también pertenezcas. Mira esos 3 espacios. ¿En dónde solo estás? O si estás en los 3, ¿qué te falta potenciar? Es saber que estamos llamados y queremos a que tú pertenezcas a esta visión, a esta misión, porque crees en el Señor Jesucristo. La mejor manera de dirigir a otros a Dios es viéndote ellos como tú vas a Dios, como tú perteneces y permaneces en Él, en las buenas y en las malas, en las cosas claras y en las cosas oscuras, en lo que entiendes y en lo que no, en lo que te funciona y en lo que no, en lo que te sale bien y en lo que no. Familia, ¿puedes creer en Él? ¿Puedes darle el lugar que tiene Él en tu corazón? ¿Puedes decirle, soy parte de su iglesia, su familia, y formar parte de la visión y misión con lo que vivo, cómo participo, con lo que hago? Pero todo sale desde el creer. Tienes que creer. Todo es posible ante Él. No mires hacia atrás, ve con fe. Él te ayudará. Él te ayudará. Vengo hoy de parte del Señor a decirte, levántate y resplandece, porque la luz de Cristo ha llegado a ti. Pero si un corazón le cree, alberga esa luz para también alumbrar a otros. ¿Puedes levantarte y orar conmigo? Si tienes al lado a alguien de tu familia, tómale la mano.
y quiero que oremos. Oremos y declaremos que creemos en la persona de Jesús. Si tienes persona en este lugar o alguien de tu grupo de cuidado, tómale la mano, porque le vamos a decir caminamos juntos, creemos juntos. Conéctense y oremos. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda la importancia, lo fundamental que es creer desde nuestra medida de fe. Creer desde nuestro corazón propio, no con una fe prestada, no con una fe alquilada, no con algo coaccionado. Hoy, Señor, cada uno de nosotros rinde su corazón a ti, Señor, y dice: te creo con todo mi corazón. Creo en la persona de Jesucristo. Vamos, abre tu boca y dile: Señor Jesús, creo en ti y en lo que haces en mí. Te entrego mi pasado, mi presente y todo mi futuro hasta la eternidad. Gracias por escribir mi nombre en tu libro de vida. Gracias, Señor. Lucharé con todas mis fuerzas para terminar esta carrera de vida creyéndote a ti. Aunque vengan pruebas, dificultades, sé que tú estás por mí, tú estás conmigo y tú estás en mí. Dile gracias, Señor, porque a pesar de sentirme indigno, a ti te plació habitar en mí. A ti te place que yo sea el lugar especial para adorarte. Gracias, Señor. Abrazo tu visión. Abrazo la visión de ser tu discípulo que hace discípulos. Señor, abrazo la visión generacional de no quedarme aquí, sino bendecir a los que vienen detrás de mí. Señor, extenderé tu reino con mi vida. Señor, abrazo la fe en ti. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.